Buenos días, vamos a comenzar la ayudantía. ¿Me confirma si se puede escuchar y si se ve en pantalla también el ejercicio? Buen día, ¿se ve? Puede ver, ingeniero. Ya, perfecto. Vamos a empezar, ¿listo? La anterior clase habíamos visto todo el tema 3 y habíamos hecho un repaso. El tema 3 es sistema de fuerzas concurrentes, para lo cual ahora vamos a ver algunas aplicaciones en cuanto a los ejercicios. Đại cam phí thôi sao? Đại cam quiero armada, para ya estar armadas por lo menos, mínimo. Pues lleva la pistola armada, la verdad. Jóvenes, por favor van a desactivar su micrófono si es que no van a hacer preguntas para que sus compañeros también puedan escuchar lo que se está explicando, ¿listo? Y si tienen alguna pregunta, alguna duda, pueden activar su micrófono, no hay ningún problema en cualquier parte mientras explico el ejercicio, ¿sí? Pero después de hacer su pregunta lo desactivan, ¿ya? Muy bien, vamos a empezar entonces. Dice este ejercicio: analíticamente encontrar la resultante en A, el ángulo de la resultante, el momento con respecto al punto o al origen, y la distancia que tiene la resultante con respecto al punto de origen, ¿sí? Y aparte de ello nos dice que todo tiene que estar en toneladas, ¿sí? Eso es un dato justamente por lo que las unidades no están en un mismo sistema, están en diferentes unidades de fuerza, como se ve en la parte de los datos, en la parte que estoy sombreando. Hay fuerzas que están con unidades de kilogramos, otras toneladas, otros gramos. Entonces todas las fuerzas tenemos que llevarlas a una misma unidad de fuerza, que en este caso ya se nos aclara y es toneladas, ¿no? Ahora, el ejercicio planteado sería este de acá. Este de acá, donde tenemos el ángulo que tienen cada una de las fuerzas, tenemos lo que sería qué numeración tiene la fuerza, es decir, cuál es fuerza 1, cuál es fuerza 2, fuerza 3, etc. Y la intensidad, magnitud o tamaño está aquí, ¿no? La fuerza 1 es de 20 kilogramos, la fuerza 2 de 0,035 toneladas y así para todas las fuerzas. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es conversión de unidades, ¿no? Tenemos que llevar todas las fuerzas en un mismo sistema. Ese es el primer paso que tenemos que hacer. Entonces ya la conversión de unidades tenemos que buscar, ¿no? De acuerdo a la unidad en la que esté el dato y que se pueda llevar a toneladas. ¿Sí? Entonces ese ejercicio hacemos, conversión de unidades. Luego hacemos un diagrama de cuerpo libre en el plano, ¿sí? Donde en este punto de acá nosotros tenemos que colocar para cada una de las fuerzas el ángulo desde la fuerza, que la tomamos como resultante, cada una de las fuerzas, hasta el eje X o el eje horizontal, ¿no? Fíjense que en la parte de acá los ángulos que se nos da de dato, que sería la dirección que tiene cada una de las fuerzas, está aquí en los extremos, pero no está con respecto al eje X, ¿sí? Aquí, por ejemplo, la fuerza número 4 tiene un ángulo de 135 grados. Yo necesito ese ángulo, conocerlo, pero con respecto al eje X, desde el eje X hasta la fuerza 4, ¿sí? Entonces, ese ejercicio, ¿cómo lo hacemos? Vamos a repetir esto para que podamos recordar. Ya hemos visto esta parte más detalle en las anteriores clases, pero vamos a repetir, ¿sí? Nosotros sabemos de que un ángulo que es
toda esta parte de acá, toda la mitad de la circunferencia, corresponde a 180 grados. De dato tenemos que es 135, dato del ejercicio, ¿no? Entonces, para completar a 180 grados, yo necesito saber cuánto hay acá. ¿Cuánto es lo que tiene que haber? Entonces, hacemos una resta, ¿no? 180 menos 135 nos da 45 grados. Una vez que yo sé el ángulo que está en esa posición, que es el ángulo que está en esta parte de acá, 45 grados, yo en física hemos recordado, hemos visto de que hay una simetría, ¿no? Hay una simetría y el ángulo que está en este vértice es el mismo que se va a reflejar en este punto de acá, ¿no? En este punto de acá. Entonces tenemos 45 grados por este lado y aquí vamos a tener también 45. Se hace el mismo ejercicio, el mismo análisis para todas las fuerzas, para trasladar el ángulo hasta la línea o el eje X, ¿sí? Entonces, una vez nosotros ya hemos realizado ese análisis, ya hemos trasladado todos los ángulos y con respecto al eje X, entonces ya realizamos lo que sería la conversión de unidades. Luego lo que ya prosigue es hacer las ecuaciones. Las ecuaciones que por Variño, nosotros en la anterior clase habíamos dicho que la parte analítica, que era utilizando fórmulas, aplicábamos el teorema de Variño, ¿no? Que nos indica cómo poder encontrar la resultante, el ángulo de la resultante, ¿sí? Entonces ese procedimiento es el que vamos a realizar ahora. Para encontrar la resultante necesitamos nosotros, ¿sí? Necesitamos encontrar la sumatoria de fuerzas horizontales y la sumatoria de fuerzas verticales. Entonces, eso es las ecuaciones que vamos a realizar o a seguir con el procedimiento en este momento. Ahora tenemos en este gráfico ya más claro, ¿sí? Donde aquí se pueden ver las fuerzas 1, cuál es la fuerza 2, cuál es la fuerza 3 y cuál es la fuerza 4. Fíjense, esta sería la fuerza número 1, ¿sí? Esta sería la fuerza número 1, esta sería la fuerza número 2, la fuerza número 3, la fuerza número 4 y la fuerza número 5, ¿sí? Entonces, bajo esa, sabiendo cuáles son cada una de las fuerzas, vamos a continuar con la sumatoria de fuerzas horizontales. Y para ello, también ya hemos hecho nosotros la descomposición de fuerzas inclinadas para tener fuerzas que sean el resultado de esas descomposiciones y estén tanto horizontal y verticalmente, ¿no? El primero, empezamos con la fuerza 1. Esta fuerza 1, ¿sí? Donde su sentido está apuntando está ubicado en ese punto de la fuerza, su flechita, ¿sí? Al descomponer vamos a tener una fuerza horizontal y vamos a tener una fuerza vertical, ¿no? La fuerza horizontal yo la encuentro multiplicando el valor de la fuerza 1, ¿sí? Por el coseno, ¿no? Recordarán ustedes que la horizontal siempre va a ser por coseno. ¿Por qué? Porque aquí estoy trabajando y en todas las fuerzas vamos a trabajar con un ángulo que esté con respecto al eje X. Y en cambio, la componente vertical va a ser la fuerza 1, ¿sí? La fuerza 1 por el seno del ángulo, y que en este caso sería 30 grados, ¿no? Entonces, con esa pauta, con esa idea, se hace ese mismo análisis para todas las fuerzas. Fuerza 2, fuerza 3, fuerza 4 y fuerza 5. Noten que todas las fuerzas en este caso son inclinadas. Por lo tanto, la descomposición estamos obligados a realizarlo para todas las fuerzas, para las 5 fuerzas, porque son inclinadas, ¿sí? Si en caso hubiera alguna fuerza que esté en una posición horizontal o en vertical, entonces en ese caso no se hace la descomposición porque ya está en uno de los ejes o horizontal o vertical.
¿sí? Se descomponen todas las fuerzas inclinadas, ¿ok? Entonces, aquí iniciamos el cálculo, fuerza 1 por seno de 30 grados. Estamos iniciando con la sumatoria de fuerzas verticales, donde la condición dice que todo lo que apunta hacia arriba tiene que ser positivo. Las condiciones son únicas para la materia. Y estas condiciones vamos a utilizarlas, a colocarlas en todos los ejercicios analíticos, ¿sí? No tenemos que cambiarlo porque en ese modo también el ingeniero les va les está enseñando, ¿no? Con esas condiciones, con esa forma de trabajo, entonces ustedes tienen que también utilizar esas condiciones en todos los ejercicios analíticos. Cuando digo analíticos son las que en su procedimiento involucran fórmulas, ¿sí? Muy bien, entonces empezamos fuerza 1 por seno de 30, ¿sí? Aquí hemos hecho eso, fuerza 1, perdón, ese no, fuerza 1 por seno de 30. Aquí nos dice la condición, si apunta hacia arriba va a ser positivo. Aquí el sentido de la fuerza, de la descomposición vertical de la fuerza 1 apunta hacia arriba, entonces positivo. Seguimos con la fuerza 2. La fuerza 2 voy a colorearlo con rojo. La vertical será esta de acá. Esta es la fuerza 2. ¿Sí? Esta es la fuerza 2. Y con línea segmentada voy a colocar la vertical. ¿Sí? La vertical, alguien que quiera participar, ¿cómo yo la encuentro? Fuerza 2 por Seno del ángulo. Seno del ángulo, correcto. Seno del ángulo, que en este caso también es 30 grados, ¿sí? Muy bien, entonces F2 por seno del ángulo que es 30 grados. Ahora, el sentido de la fuerza 2 descompuesta está apuntando hacia abajo, ¿no? Y si está apuntando hacia abajo, nosotros tenemos que colocar el signo y para estar seguros revisamos la condición. Si apunta hacia arriba, positivo. Si apunta hacia abajo, negativo. Entonces, es por ello que acá colocamos negativo, ¿no? Entonces, ya hemos visto los dos casos cuando es positivo la fuerza y cuando es negativa la fuerza. Y ese criterio ustedes tienen que seguir para saber qué signo colocar en las demás fuerzas. El tema de la descomposición ya está claro, ¿no? Está claro. Vamos sin embargo, a repasar el signo de todas las fuerzas para que no haya ninguna duda. La fuerza 3 es la fuerza que está de color fucsia. Al descomponer en la componente vertical, con línea segmentada de color fucsia, va a apuntar hacia abajo, ¿no? Va a apuntar hacia abajo. Entonces aquí está fuerza 3 por seno del ángulo, que también es 30. Y fíjense, apunta hacia abajo, por eso es que el cálculo está con signo negativo. Seguimos para la fuerza 4. Fuerza 4 es la de color verde. Al descomponer, que sería la línea segmentada de color verde, apunta hacia arriba, ¿no? Y si apunta hacia arriba sería positivo, ¿no? Positivo. Por eso es que está con color verde. Finalmente, y la última fuerza, la fuerza 5. La fuerza 5 es esta fuerza de acá, de color naranja. Al descomponer en la componente vertical, apunta hacia arriba. Por ello es que en la memoria de cálculo está con signo positivo. Finalmente reemplazamos todos los datos, ¿sí? Y calculamos, ¿no? Donde la resultante vertical da negativo 0,00275 toneladas. Al ser negativo, nosotros ya entre paréntesis, algo extra podemos colocar que sería el gráfico de la resultante vertical. Por ser negativo, nosotros estamos seguros de que la resultante vertical va a apuntar hacia abajo, va a tener su sentido apuntando hacia abajo, ¿sí? Esa sería la resultante vertical. Y ese es el cambio de variable que hace Variñón. A la sumatoria de fuerzas de fuerzas verticales, Variñón le denomina resultante vertical, ¿sí? Y luego ya es lo mismo. Hacer la suma o resta según sea el signo y calcular. Muy bien, ahora continuamos con la sumatoria de fuerzas horizontales.
La sumatoria de fuerzas horizontales vamos a hacer también para las 2 o 3 primeras fuerzas. Y la fuerza 1, la fuerza de color rojo, al descomponer en su componente horizontal, que sería lo de color lo que está con rojo segmentado, apunta hacia la izquierda. Y alguien me dice, ¿cómo encuentro la componente horizontal? Fuerza 1 por coseno del ángulo. Por coseno del ángulo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que ustedes no se tienen que confundir. Siempre que ustedes han trabajado, como en un inicio hemos dicho, el ángulo con respecto al eje X, entonces la componente horizontal y todas las componentes horizontales van a ser por coseno. ¿Sí? Y todas las componentes verticales, como se ve en el ejercicio que ya hemos hecho, son con la función trigonométrica seno. Y entonces ahorita estamos en las componentes horizontales, son todas coseno, ¿sí? Muy bien, entonces aquí fuerza 1 por coseno del ángulo, fuerza 1 por coseno del ángulo, está bien. ¿Qué signo? Apunta hacia la izquierda. ¿Qué dice su condición? Si apunta hacia la derecha es positivo. Si es caso contrario va a ser negativo. Entonces por ese motivo aquí está con signo negativo. La siguiente fuerza. ¿Dónde hay otra fuerza horizontal más? Al descomponer la fuerza 2, que sería esta su línea segmentada, ¿no? Esta es la fuerza 2. La línea segmentada, la descomposición en la horizontal, apunta hacia la izquierda. Por eso negativo. La siguiente, la fuerza 3, al descomponer, apunta hacia la izquierda, ¿no? Si yo descompongo. Aquí está hacia la izquierda. Negativo, por lo tanto. La fuerza 4, o vámonos directamente a la fuerza 5, que es la que tiene un signo distinto. Al descomponer, va a apuntar hacia la derecha. Y por eso en ese caso único es positivo. Muy bien, entonces el siguiente paso es reemplazar datos y el siguiente ya sería calcular, donde el resultado también sale negativo, menos 0,104 toneladas. ¿Sí? Esto también podemos expresarlo mediante un gráfico. Al ser negativo, nosotros ya sabemos de que el signo va a apuntar hacia la izquierda, ¿no? Porque es negativo. Y esta sería la resultante horizontal. Muy bien. Seguidamente ello ya es reemplazar fórmulas y reemplazamos nomás entonces que sería por Pitágoras hallar la resultante, que sería igual a la raíz cuadrada de la resultante horizontal al cuadrado más la resultante vertical al cuadrado. Reemplazamos los datos y obtenemos que la resultante es 0,104 toneladas. Finalmente, para encontrar el ángulo de la resultante, lo que se tiene que hacer es, por la función trigonométrica tangente, despejamos el ángulo y nos queda igual a arco tangente de la resultante vertical sobre la resultante horizontal. Y es importante que en este paso ustedes reemplacen con su signo, sí o sí se tiene que colocar con su signo los valores a reemplazar. Reemplazamos y nos da de dato 1,515 grados. Ya tenemos entonces 2 de las 4 incógnitas que nos pide en el enunciado. Si hacemos un porcentaje, tenemos el 50%, ¿no? Ahora, vamos a seguir encontrando las 2 incógnitas restantes, que sería el ángulo, el momento con respecto al punto O. Vamos a repasar dónde está el punto O para que todos estén entendiendo muy bien. Fíjense en el gráfico, en este punto de acá, ustedes pueden observar que en el origen, en las intersecciones del eje X con el eje Y, tenemos un punto O, ¿sí? Que sería el origen. Entonces, el momento, es decir, la fuerza por distancia de todas y cada una de las fuerzas, vamos a calcularlas con respecto a este punto de acá. Desde este punto hasta donde tengamos una fuerza que haga momento, vamos a tener que analizar, ¿sí? Y colocarla en la ecuación. Muy bien, eso entonces ya aclarado, entramos a la ecuación del momento con respecto al punto O.
donde fíjense de que lo que se tiene que hacer en este paso, ¿sí? Lo que se tiene que hacer en este paso, y para resumir todo, es analizar la fuerza. Ahora, ¿cuál fuerza me va a aplicar momento? Esa sería la pregunta. Y para ello vamos a resumir la ecuación con el siguiente análisis. Esta es la fuerza 1, ¿no? Que tiene su sentido o flecha apuntando hacia la parte superior izquierda, ¿no? Está apuntando hacia la parte superior izquierda. Ahora, tenemos que hacer momento con respecto al punto O, ¿no? Como nos pide en el enunciado. Lo que se tiene que hacer es descomponer la fuerza, ¿sí? Descomponemos la fuerza porque la fuerza es inclinada, por eso descomponemos en la componente vertical y en la componente horizontal. Ahora, para que exista momento, los que no recuerden, aquí vamos a anotar la ecuación de momento, que es igual a fuerza por distancia, ¿no? Fuerza por distancia. Pero tiene que haber una perpendicular entre la fuerza y la distancia, ¿sí? Entonces, esta distancia tiene que ser desde donde está la fuerza hasta el punto donde se nos pide, es decir, hasta el punto O. Muy bien. Entonces, para ello nosotros tenemos que hacer lo siguiente. En este caso, con la componente vertical, que es la que estoy remarcando con rojo, apunta hacia arriba, ¿no? ¿Y cuál sería la fuerza? F1 por seno del ángulo, ¿no? ¿Y cuál sería la distancia? Aquí está la distancia, desde el punto O hasta la fuerza. Muy bien, esa es la distancia. Y existe una perpendicular, ¿no? Ahí están los 90 grados, que es el símbolo del cuadrito que estoy haciendo, entre dicha fuerza, que es esta fuerza de color rojo segmentado, con la distancia. Entonces, aquí sí hay momento, sí hay momento. Entonces, en nuestra ecuación, momento con respecto al punto O, vamos a tomar en cuenta la fuerza 1, o la fuerza de color rojo segmentada, que es igual a fuerza 1 por seno del ángulo 30 grados, ¿no? 30 grados. Ahora, ¿cuál sería la distancia? La distancia en este caso, sí, esto era 500 centímetros. 500 centímetros. Vamos a revisar de todas formas en la parte de arriba. Es 500 centímetros, correcto. Entonces lo que se tiene que hacer es llevarlo a metros. 500 centímetros en metro, ¿cuánto es? 5 metros. Sí, ¿no? Un metro es igual a 100 centímetros, entonces sería 5 metros. Entonces aquí la distancia sería por 5 metros, por 5, ¿sí? Entonces ahí está la fuerza y la distancia. Existe una condición en momento. La sumatoria de momento es la ecuación, todo lo que gire en sentido horario, positivo, ¿no? Y todo lo que gire en sentido contrario, es decir, lo que gire así antihorario, así, eso va a ser negativo. Entonces, en este caso, la fuerza 1 por seno con respecto al punto O, ¿cómo gira? En este sentido, ¿no? Sería en el sentido de acá. Negativo. Negativo. Muy bien. Entonces, lo que se tiene que hacer ahora, ¿sí? Lo que se tiene que hacer ahora es analizar la siguiente fuerza que hace momento. Para ello, aquí está el punto más importante. La componente horizontal de la fuerza 1, y esto ya lo habíamos analizado, pero siempre es bueno repasar, porque aquí ustedes se van a simplificar luego en las siguientes descomposiciones bastante tiempo, ¿sí?
En la componente horizontal, si nosotros prolongamos o graficamos su línea de acción, notamos de que la línea de acción de esta fuerza, que es la descomposición horizontal, que es fuerza 1 por coseno del ángulo, ¿sí? Su línea de acción pasa por el punto O, donde se tiene que hacer, donde se quiere analizar la ecuación de momento, ¿no? Entonces, lo que en este caso ocurre es que no hay una distancia de separación entre la fuerza y la línea por donde está el punto O, porque la fuerza 1 está sobre la línea, es decir, la fuerza y el punto están en la misma línea de acción. Eso quiere decir que no hay una distancia de separación. Y si no hay una distancia, entonces no hay momento. ¿Sí? En algunos otros libros le llaman no hay brazo de palanca. ¿Sí? A esa distancia también se le denomina brazo de palanca. Muy bien. Entonces, todas las fuerzas que estén sobre el eje X no van a hacer momento, no van a entrar en la ecuación de momento con respecto al punto O. ¿Sí? Es decir, para la fuerza 2, 3, 4 y 5, que son las restantes, solamente vamos a trabajar, esta es la fuerza 2, solamente vamos a trabajar con las componentes verticales, solamente con esto. Porque la componente horizontal de la fuerza 2 también va a estar sobre el eje X, entonces no hace momento. Muy bien. Perdón, auxiliar. ¿No sería mejor trabajar directamente con la resultante para encontrar un solo momento para todas las fuerzas? Claro que sí, ese es también una solución rápida, pero en sí eso no se puede hacer cuando nosotros tenemos que aplicar momento con respecto al punto O, porque el ingeniero quiere ver el procedimiento, en sí él quiere ver que ustedes descompongan correctamente, ¿sí? Ok. Otra cosita. El ingeniero decía que las fuerzas sí o sí tienen que jalar hacia afuera. No tienen que estar entrando hacia el punto de aplicación. ¿También se puede trabajar como usted está explicando ahorita? Sí, el criterio donde tenemos que trabajar con todas las fuerzas hacia afuera es más que todo para los métodos gráficos, ¿sí? Pero en este caso son métodos analíticos donde nosotros ocupamos fórmulas. Ahí no influye si hay alguna fuerza que está apuntando hacia adentro y otras hacia afuera. Ah, ya. Ok, gracias. Solo eso. Ahora, si en el examen el ingeniero les pregunta, ¿va a salir un valor diferente si yo hago salir todas las fuerzas o trabajo como estábamos trabajando ahorita? No hay ninguna diferencia. El resultado, el valor, van a salir los mismos. ¿Ok? Ya. Auxiliar, disculpe que le interrumpa. Pasa que por ahí hay algunos que no entienden la descomposición al momento de seno y coseno. Por eso mi compañero les comentaba de que el ingeniero lo hacía hacia afuera. Yo sí entiendo a su gráfico, pero por ahí hay alguien que no está comprendiendo su gráfico, por eso le decía. Ya. Entonces, Ya. sí, para la próxima ayudantía, sería bueno que haga los gráficos hacia afuera, la fuerza. Solo es un dato nomás. Ajá, claro, en sí, digamos, el tema de descomposición de fuerzas es algo bastante importante que ustedes tienen que saber, pero eso no está en función a que si la fuerza está entrando o saliendo. Ahí no se vayan a confundir. Miren, aquí vamos a hacer el tema de la descomposición de la fuerza y cualquiera sea la posición o donde esté ubicado la flecha o sea el sentido de la fuerza, la descomposición no varía, ¿no? Si está la fuerza apuntando hacia adentro, yo descompongo en la componente horizontal y en la componente vertical, ¿cierto? Ahora, el ángulo dijimos que siempre tiene que estar con la horizontal. Vamos a poner de ejemplo 30 grados, ¿no? Ahora, la componente horizontal, que voy a hacerlo con amarillo, va a ser esto que está con línea segmentada y su flechita va a apuntar donde también está apuntando la flechita de la fuerza 1, en este caso así la vamos a llamar. Es decir, aquí también la descomposición horizontal
va a apuntar hacia el lado derecho como apunta la fuerza 1. Y la parte de la componente vertical también va a estar aquí con línea segmentada fucsia y su flechita va a apuntar hacia abajo, ¿no? Porque así también está apuntando en ese sentido la fuerza 1 con respecto a la vertical. Ahora, por si es que alguien también no entendiera o tuviera alguna dificultad cuando la fuerza está saliendo, de todas formas, fíjense la descomposición con respecto a este punto, si es que a este punto está la barra donde están unidas todas las fuerzas, ¿sí? Tal vez ahí están unidas todas las fuerzas como es nuestro caso, pero en este caso voy a amplificar solamente con esta fuerza, ¿sí? Aquí, fíjense, esta es la fuerza donde está saliendo y la descomposición sería en esta parte de acá y en esta parte de acá, porque aquí estaría el ángulo, ¿no? El ángulo que, a ver, por ejemplo, puede ser 30. Ahora, el tema de la descomposición, cuando ustedes hagan para este caso de acá, donde la fuerza está saliendo, la componente horizontal, ¿sí? Va a estar también aquí sobre el eje X. Y también se va a encontrar como, si esta es fuerza 1, también la componente horizontal se va a encontrar como fuerza 1 por coseno del ángulo de 30 grados. Pero el sentido ya no va a estar acá, ya no va a estar en este punto, ya no. Eso entiendan, cuando la fuerza está saliendo, entonces el sentido de la componente horizontal también va a estar en el extremo no donde el punto donde se unen, sino en el otro extremo, porque así está aquí la fuerza inclinada, ¿ya? Y la componente vertical, que estoy marcando con amarillo, va a estar también en esa posición, ¿sí? Apuntando hacia arriba, porque así apunta la fuerza 1. Está apuntando tanto arriba como hacia la derecha, ¿no? Entonces aquí apunta hacia la derecha, la de color fucsia, y apunta hacia arriba en el tema de la componente vertical, ¿sí? Entonces eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. Cuando la fuerza está entrando, descomponen así. Y cuando la fuerza está saliendo, descomponen así, ¿sí? Tal vez hay alguna parte ahí donde ya se juntan todas las fuerzas y se confunden, entonces ahí está cómo se descompone. El tema del ángulo, no se confundan, en todos los ejercicios también que van a ver con el ingeniero, él trabaja con respecto al eje horizontal, ¿sí? ¿Cuál es ese? ¿A qué me refiero? A esto de acá, ¿sí? A esto de acá. Con respecto al eje horizontal, ¿sí? No con respecto al eje vertical, ¿sí? Es un método de enseñanza y también ustedes tienen que aplicar eso, el trabajar con un ángulo que esté del eje horizontal hacia la fuerza inclinada. Muy bien, eso como aclaración. ¿Se entendió bien, no? ¿Cómo se descompone? Sí, auxiliar. Ya, perfecto. Me preguntaban también, a eso se le llama el principio de transmisibilidad, ¿cierto? Sí. Esto, lo que acabamos de hacer en este punto de acá, donde estaba la componente horizontal, y hemos dicho de que esta es su línea de acción. Cuando ustedes trasladen esta fuerza de un punto a otro, pero sobre su línea de acción, es decir, acá, ahí se ve más claro de que la fuerza está pasando justamente por donde está el punto O y no hay momento. A este caso acá donde yo traslado la fuerza sobre su línea de acción se llama el principio de transmisibilidad, ¿sí? Es eso, ¿ya? Muy bien, entonces en la ecuación de momentos, jóvenes, fíjense de que yo ya no estoy tirando ninguna descomposición horizontal porque no tenía un brazo de palanca o porque no había una distancia, ¿no? Cualquiera, es lo mismo. Entonces, aquí fíjense, por eso es que estamos trabajando solamente con fuerzas verticales. F1 por seno de 30, F2 por seno de 30,
y este 5 es su distancia, ¿no? F3 por seno de su ángulo correspondiente por la distancia, y F4 por seno, todas son por seno. Entonces ahí ustedes ya tienen que entender de que cuando se multiplica por seno son por descomposición, con fuerzas descompuestas verticales, ¿no? Si hubiera algún coseno, sería que es que se está tomando en cuenta con las horizontales, ¿no? Entonces, una vez que ustedes ya hayan armado su ecuación, reemplazan todos sus datos, ¿sí? Reemplazan todos sus datos y empiezan y encuentran el valor del momento. Recuerden de que el momento es fuerza por distancia. Entonces, la unidad de fuerza, tonelada. La unidad de distancia, metro. La unidad de este momento, siempre ustedes tienen que colocarlo en unidades fuerza y distancia. En este caso, como estoy trabajando las fuerzas con valores de toneladas, es que aquí está tonelada. Y las distancias, como lo hemos convertido de centímetros a metros, y este 5 es en metro, este 5 es en metro, todas las distancias están en metro, entonces por eso está en metro. Ahora, si ustedes trabajaran estas distancias con centímetros, aquí con centímetros, y todas las distancias con centímetros, entonces serían toneladas por centímetro. ¿Se entiende, no? Ahora, una vez que ustedes hayan colocado y hayan encontrado el valor de la sumatoria del momento con respecto al punto O, que en este caso nos dio 0,0137 toneladas metros, en un gráfico al ladito, como se ve en la parte derecha del resultado, se coloca que el giro, al ser positivo el resultado, sabemos de que el giro va a ser horario, ¿sí? Porque es positivo el resultado. ¿Se entiende hasta ahí, jóvenes? ¿Sí? ¿O hay alguna pregunta? Hola, hola, ¿se escucha? Se escucha, ¿está bien? ¿Se entiende? Si se entiende más o menos. ¿En qué parte no le entienden? ¿O qué parte les cuesta? Esto lo que nos está explicando es el sistema concurrente, ¿no? Sí, correcto, exactamente. Todo el sistema de fuerzas concurrentes. ¿Cómo ustedes se dan cuenta? ¿Cómo se dan cuenta al ver el ejercicio solamente? Fíjense, volvemos a la parte de arriba. Sistema de fuerzas concurrentes es cuando solamente hay un punto por donde entran y salen las fuerzas. Fíjense de que en este ejercicio solo tenemos un punto. Este es el punto en común por donde está entrando la fuerza 1, ¿no? Está saliendo la fuerza 4, está entrando la fuerza 3, está entrando la fuerza 2, un punto, pero no hay otro punto por donde estén entrando y saliendo las fuerzas. Entonces, cuando solo tienen un solo punto, es el tema de sistemas de fuerzas concurrentes. Esto lo estamos explicando porque ya hemos hecho un repaso del todo el tema 3 de la anterior clase, ¿no? Entonces, ya es como para reforzar lo que hemos enseñado en la anterior clase. ¿Sí? Disculpe, ¿será que el ingeniero nos va a dar así más o menos un modelo de examen así, tipo ejercicio? Sí, les va a dar, pero ya el procedimiento... O solamente conceptos nomás, digamos, para decir, digamos, por el método de reducción, descomposición y equilibrio, digamos, de fuerzas concurrentes. Exacto, también van a haber preguntas así. En sí, al ser virtual el examen, van a tener preguntas teóricas, conceptuales, pero también les va a mostrar ejercicios en pantalla. Entonces, ustedes tienen que, todo esto que estamos explicando, volverlo a repasar para que si les pide que les resuelvan el ejercicio, ya sea si es cortito, encontrando un resultado, o si es bastante extenso, resolverlo, pero oralmente ahí en ese rato, ustedes lo hagan rápido y bien, ¿no? Este ejercicio, por ejemplo, lo que hemos dicho, yo les aconsejo de que se vayan anotando en una hojita cuáles son los pasos que estamos haciendo, ¿sí? Para que si llegado al momento del examen les toca este ejercicio,
prácticamente el que les estoy mostrando ahorita, y les pida explicar su procedimiento para encontrar las incógnitas o los resultados, ya no tengan, no tarden mucho en recordar, ¿sí? No sé si me dejé entender. ¿Van a haber preguntas conceptuales? Muchas gracias. Sí, van a haber preguntas El conceptuales. examen va a ser netamente oral, no va a ser nada de escrito. Sí, ajá, pero bueno, al menos hay algunos compañeros que me decían que les dio algunos ejercicios y les pedía dar el resultado. Obviamente, ese ejercicio no era extenso, ¿no? Porque el tiempo que les da no es media hora, sino son 10, 5 minutos. Entonces, es un ejercicio prácticamente cortito, digamos, ¿no? Creo que el examen debe ser, digamos, te da el ejercicio el ingeniero y vos tenés que explicarle paso por paso a la ligera, digamos, ¿no? En Ajá, responderle. sí, ajá, en su mayoría van a ser así, porque los ejercicios, al menos que se vienen a continuación, son larguitos. Pero más que todos los ejercicios gráficos, donde solo es hacer unas 3, 4 líneas y ya se encuentra midiendo con regla el resultado, no hay ningún inconveniente para poder hacerlo en su hoja de papel. Entonces eso el ingeniero les da para que lo hagan. ¿Ya? Pero Ok. como les digo, vayan de acuerdo al tema que estamos avanzando, ya estamos culminando el tema 3, anotándose el procedimiento. También vamos a ver un repaso del tema 4 para que ahí no se nos pueda escapar nada, y luego ver algo de ejercicio, ¿sí? Y en cada ejercicio que expliquemos, anótense el procedimiento, ¿sí? Anótense el procedimiento. Que también en el PDF que se los paso a etapas, ¿no? Como les muestro en pantalla, primero se hace una conversión de unidades. Segundo, ya se dibuja el esquema con los ángulos con respecto al eje horizontal. Tercero, ya lo que se hace es encontrar la sumatoria de fuerzas verticales y sumatoria de fuerzas horizontales para encontrar la resultante, ¿no? Y luego de ello encontramos el ángulo de la resultante, ¿no? Finalmente, para incluir las dos últimas incógnitas, ya estamos haciendo la sumatoria de momentos con respecto al punto O, ¿no? Teniendo en cuenta la condición, para cada una de las ecuaciones la condición. Y finalmente encontramos la distancia de la resultante con respecto al punto O, como con la fórmula de momento, que nos dice que es igual a fuerza por distancia. Despejamos la incógnita que es distancia, reemplazamos los valores y de ese modo encontramos la distancia. Y ahí se acabó el examen, ¿no? No es más. Ahora, si quisieran entender un poquito más, ya es cuestión de repasar más el ejercicio. ¿Sí? Y es cuestión nomás de que ustedes se anoten el procedimiento secuencial en sus palabras, y no va a haber ningún inconveniente. Rápido ustedes van a poder responder el examen. ¿Ya? Muy bien, entonces de esa forma acabamos esta parte del examen, del ejercicio. Y aquí, para reforzar, fíjense, el momento que se está reemplazando en este punto es el momento que ya tenemos calculado, porque la distancia que nos pide es de la resultante al punto O. Entonces, el momento que se tiene que reemplazar es el momento con respecto al punto O, ¿ya? Ahora, si nos pidiera acá el momento de la resultante con respecto a un punto A, que sería un punto A, obviamente en el gráfico él ya va a marcar un punto A y va a decir a qué distancia se encuentra y todos los datos. Entonces el momento ya no sería el momento con respecto al punto O, sino sería el momento con respecto a ese punto A, y habría que volver a calcular con respecto, tomando en cuenta la distancia que hay hacia el punto A. ¿Listo? Como aquí nos dice con respecto al punto O, entonces por eso ocupamos el valor del momento con respecto al punto O. Y la fuerza sería la resultante que ya hemos calculado anteriormente por Pitágoras, y es 0,104 toneladas. Reemplazando, nos queda un valor en metros,
donde podemos colocarlo en centímetros para poder tener más idea de cuánto de longitud es, que es 13,2 centímetros, y finalmente se hace el gráfico. El gráfico no es prácticamente sencillo, pero lo único que hay que tener en cuenta es de colocar el momento, ¿sí? El momento que hemos obtenido acá, que era un momento horario, ¿sí? Y colocar la resultante con la flechita o con su sentido, de modo que gire como dice el momento. Es decir, ese momento dice que va a girar en sentido horario, también la fuerza de la resultante tiene que estar con un sentido, de modo que gire en sentido horario. No es más, no es más. Con eso se acaba el ejercicio por completo. ¿Sí? Bueno, ¿se entendió el ejercicio? ¿Sí? Sí, sí, se entendió. Sí, se entendió. Se entendió. Ya, perfecto, jóvenes. Vamos a ver entonces el tema número 4. El tema número 4. Ya. Se ve en pantalla, ¿no? Tema 4. Sí, se ve. Ya, listo, jóvenes. Préstenme mucha atención. Vamos a de manera rápida a ver todo el tema 4. Este es un sistema de fuerzas no concurrentes donde teóricamente, para que entremos claro en este tema, claramente es un sistema de fuerzas, ¿sí? Que pueden tener dos o más puntos de aplicación por donde puedan salir o llegar la fuerza. Fíjense, dos o más puntos, ¿sí? Esa es la diferencia con respecto al anterior tema. En este caso ya tienen dos o más puntos. Y en todo sistema vamos a tener tres tipos de problemas: reducción de fuerzas, descomposición de fuerzas y equilibrio de fuerzas. Aquí tenemos a continuación ya ejercicios donde tenemos para lo que sería reducción de fuerzas. ¿Cómo nos damos que es reducción de fuerzas? Porque nos dan las componentes y nos piden encontrar, aquí nos dice el enunciado, ¿qué nos pide? Seguido de ello, un ejercicio gráfico, ¿sí? Un ejercicio gráfico. Y tenemos también aquí un ejercicio ya, ya un poquito más extenso, analítico, ¿sí? Que vamos a verlo en su momento. Y fíjense de que todo lo analítico es en cuestión de Variñón, aplicando Variñón. Y también tenemos un ejercicio gráfico donde vamos a utilizar el círculo de Moore, perdón, la recta de Kuhlmann, ¿sí? Que es bastante rápido. Sinceramente, eso les puede preguntar en el examen, es sumamente rápido. Y por último, vamos a ver el momento estático gráfico. No es el momento estático común, es el momento estático gráfico, ¿sí? Mediante gráfico vamos a encontrar el valor de lo que da multiplicado la fuerza por distancia. También se puede verificar con esa fórmula, pero ya no se nos pide resolverlo por esta fórmula, sino lo usamos como verificación. ¿Y cómo se lo resuelve? Mediante un método gráfico, ¿sí? Entonces, es bastante interesante el tema 4 y este es el punto de equilibrio de fuerza, ¿no? Donde la diferencia con los otros es de que en las ecuaciones de equilibrio de fuerzas están igualadas a 0. ¿Por qué se igualan estas ecuaciones de la estática a 0? Para llevar la estructura al equilibrio, ¿sí? Para llevar las estructuras al equilibrio. Muy bien, vamos a empezar entonces con el primer ejercicio. El primer ejercicio nos dice aquí gráficamente hallar la resultante del sistema de fuerza y el ángulo de la resultante.
Como es un ejercicio gráfico, siempre les va a dar una escala, ¿ya? Ahora, con el tema de la escala, también, seguido a ello, lo que tenemos que hacer es hacer la conversión de unidades. Perdón, llevar todas las unidades a nuestra hoja de papel. Y para ello hacemos uso de la escala. Fíjense de que nos dice 2 toneladas va a ser igual a 1 centímetro. Esta fuerza de acá, para poder dibujar y colocarle una longitud exacta en nuestra hoja de papel, tenemos que saber cuánto es su longitud, ¿cierto? Entonces, para ello, nos da de dato 4 toneladas. Entonces, lo que se hace es 4 toneladas, multiplicamos por el factor de escala, que no es otra cosa que o el cociente, de modo que se nos elimine o se nos simplifique toneladas con toneladas y nos quede en centímetros el resultado. En este caso, 4 entre 2 nos queda 2, ¿sí? Y lo mismo realizamos con las demás fuerzas. Fuerza 2, fuerza 3, fuerza 4. Y ya tenemos las longitudes que van a tener las fuerzas. Estas longitudes nos sirven a nosotros para que las podamos dibujar en nuestra hoja de papel, ¿ok? En cuestión de las distancias, lo mismo. Las distancias que están en metros en el gráfico inicial, 1 metro no va a entrar en nuestra hoja de papel, ¿no ven? Entonces lo que hay que hacer es transformarlo en centímetros con el factor de escala que se nos da. El factor de escala para las distancias nos dice que 1 centímetro va a ser igual a 1 metro. Muy bien. Entonces lo que se hace ya es ir acomodando. 1 centímetro sobre 1 metro. Se me va metro con metro y me queda el resultado en centímetros. ¿Sí? Lo mismo para la otra distancia. 4 metros por el factor de escala que es 1 centímetro sobre 1 metro. ¿De dónde sacamos eso? Nuevamente les muestro en esta parte del dato de escala. ¿Sí? 1 centímetro es igual a 1 metro. Eso se nos da de dato, ¿ya? Una vez que tengamos todo ya en las unidades de centímetros, graficamos en nuestra hoja de papel. Este sería el gráfico ya colocado, todas las fuerzas a escala y con sus ángulos correspondientes. La fuerza 1 tiene 60 grados, la fuerza 3 tiene 60 grados de inclinación y la fuerza 2 y la fuerza 4 se sobreentienden de que están a 90 grados, es decir, perpendicular al eje X. Muy bien, seguimos entonces con su procedimiento y en este caso lo que se tiene que aplicar es el polígono. Ustedes al revisar su libro van a darse cuenta que hay varias formas de resolver ejercicios de reducción de fuerza. Está el método analítico, que lo vamos a usar para verificar, y está el método gráfico. En el método gráfico se nos explica que podemos realizarlo por el polígono funicular. Muy bien, y eso, para resolver ese ejercicio, lo que se tiene que hacer, ¿sí? Lo que se tiene que hacer primero es establecer un polo, ¿sí? Establecemos un polo, ¿sí? En este caso, primero que nada, se establece un punto de partida, ¿sí? Antes del polo colocamos aquí con negrito, fíjense que está, y lo estoy subrayando, está el punto A. Ese punto A es arbitrario, es el punto de partida, ¿sí? Yo puedo ubicarlo en cualquier punto de mi hoja, de acuerdo a mi espacio que tenga, ¿ok? Entonces yo establezco este punto A, que es el punto de partida o punto de inicio, y continuando ese punto A, ya voy colocando las fuerzas con sus inclinaciones y con sus tamaños que están aquí en la parte de arriba donde está escala todo. Me van a acompañar, por favor. Fuerza 1, fuerza 1. ¿Dónde está la fuerza 1? Es la de color rojo, ¿sí? La de color rojo. Con la misma inclinación, es decir, con 60 grados de inclinación, aquí están los 60 grados de inclinación, aquí está el punto A, ¿no? El de amarillo, aquí están los 60 grados, ¿sí? Y por ahí está la fuerza 1. El sentido está apuntando hacia arriba.
Aquí también está apuntando hacia arriba. Eso se respeta, ¿listo? Su inclinación, su tamaño y su sentido se mantiene. La fuerza 2 es la fuerza de color amarillo. La fuerza de color amarillo. Aquí está la fuerza de color amarillo. Tengo que yo bajarlo. La fuerza 2, ¿dónde está? Aquí está. Esta es la fuerza 2. Se la coloca continuando a la fuerza 1. Muy bien. Y siempre se coloca el inicio de la fuerza donde está la flechita de la fuerza anterior y la flechita, en este caso de la fuerza de color amarillo, que es la que estoy trasladando, siempre tiene que ir en el otro extremo esperando a conectarse con la siguiente fuerza, ¿sí? Entonces ahí acabaría la fuerza 2, es de la misma magnitud o de la misma longitud, es vertical y aquí está también vertical y ya la hemos trasladado. Siguiente fuerza, la fuerza 3. ¿Dónde está la fuerza 3? Aquí. ¿Sí? Aquí está la fuerza 3. Tiene una inclinación de 60 grados, entonces aquí yo coloco un eje de referencia y aquí estarían los 60 grados. Y ahí está la fuerza número 3. Muy bien. Fíjense, el inicio de la fuerza está conectándose a la fuerza anterior, que es la de color amarillo, y la flechita de la fuerza 3 está en el otro extremo esperando conectarse con la siguiente fuerza. Siempre tiene que ser así, ¿ok? La última fuerza, la fuerza 4, apunta hacia arriba, ¿no? Es vertical, apunta hacia arriba. Entonces aquí también, desde ese punto de conexión, se une a la fuerza anterior y de ahí parte y la flechita estaría en el otro extremo, esperarse a conectarse a la siguiente fuerza. Ahí estaría la fuerza 4. Muy bien. Ahora ya hemos trasladado toda la fuerza. No nos falta ninguna, ¿no? Entonces lo que se tiene que hacer ahora es colocar la resultante. La resultante va a partir del punto de aplicación A, muy bien, y va a acabar donde está la flecha de la última fuerza. En este caso sería la fuerza 4 de color naranja, ¿no? Entonces parte del punto A y llega hasta unirse a la flecha de la última fuerza. Y esa sería la resultante. Hasta ahí hemos hecho un polígono, ¿sí? Un polígono. Pero, ahora lo que se tiene que hacer, ¿hasta ahí hay alguna consulta, jóvenes? Es solamente trasladar la fuerza. ¿Se entiende esa parte? Sí, sí. Ya, muy bien, joven. Entonces, vamos ahora a continuar. Hasta aquí hemos hecho un polígono cerrado. Lo que tenemos que hacer ahora es establecernos un polo, por eso se le llama polígono funicular, porque ahora se establece un polo que es un punto arbitrario que nosotros tenemos que ubicarlo, ¿sí? De acuerdo a nuestro espacio en nuestra hoja de papel, y en este caso, para el ejemplo, yo lo estoy colocando en este punto de acá. Aquí está, fíjense, este es mi polo. Un polo que es un punto que yo lo he ubicado en este caso de acuerdo a mi espacio de trabajo. Muy bien, voy a borrar y vamos a explicar la parte del polo. Ahora, lo que se tiene que hacer es unir con rectas desde el polo hasta todos los puntos de intersección. Muy bien, entonces vamos a realizar ese trabajo. Primero colocamos una recta de color verde desde el polo hacia el punto de partida. Otra recta desde el polo hacia donde está la fuerza 1, donde se une la fuerza 1 con la fuerza 2. Otra recta desde el polo hacia donde se une la fuerza 1 con la fuerza 2 con la fuerza 3. Y así sucesivamente. Ahora, lo que se tiene que hacer, ¿se entiende la parte de las rectas que unen el polo con cada uno de los vértices del polígono cerrado? ¿Se entiende?
Sí, Auxi. Ya, muy bien. Vamos a continuar entonces, en este caso, lo que se tiene que hacer ahora, jóvenes, lo que se tiene que hacer es colocar la resultante, dónde está ubicada la resultante dentro del ejercicio que se nos planteó inicialmente. Para ello, lo que se tiene que hacer es lo siguiente. Primero se tiene que colocar, se tiene que trasladar todas las rectas que ya habíamos trazado desde el polo hasta cada uno de los vértices a este gráfico inicial, ¿sí? Este gráfico inicial es este mismo de acá. Yo lo estoy volviendo a copiar para no estar yendo hacia arriba y para que ustedes sepan qué procedimiento se sigue, ¿sí? Entonces, primero es esto de acá, luego lo que se hace ya es armar el polígono funicular, que es esto de acá, luego lo que se hace ya es colocar las rectas de este polígono al gráfico 1 que teníamos en la parte de arriba. En este caso vamos a explicar cómo se hace ese traslado. Ese traslado se hace de la siguiente manera. La primera recta que hemos colocado, ¿sí?, es la recta de color verde, que era desde el polo hasta el punto de aplicación A. Entonces esa recta, paralelamente con la misma inclinación, la traemos a este punto de acá. Esa es la recta que unió el polo del polo hacia el punto de partida, ¿no? Del polo hacia el punto de partida. Paralelamente ya la traemos a nuestro gráfico, ya está. Y tiene que pasar por un punto cualquiera a la fuerza 1. Tienen que interceptarse. En este caso ahí se está interceptando, ¿sí? A la fuerza 1 de color azul. Ahora la siguiente recta es la de color amarillo, ¿sí? Del polo hacia donde se intersectó la fuerza 1 con la fuerza 2. Paralelamente la traemos a nuestro gráfico, ¿sí? Tiene que pasar sí o sí por el mismo punto donde pasó la recta verde a la fuerza 1. Por ese mismo punto también se tiene que interceptarse esta recta de color amarillo. Sí, entonces ya estamos colocando la recta de color amarillo. Ya se intersectó por el mismo punto a la fuerza 1 y también tiene que atravesar a la fuerza 2 por la fuerza la recta de color lila, ¿sí? Lila, que me une el polo con este vértice de acá. Paralelamente también lo traemos y también tiene que cumplir la misma condición, pasar por el mismo punto donde pasó la anterior recta, la fuerza 2, y pasar a la siguiente fuerza que sería la fuerza 3. Muy bien, lo mismo con la siguiente fuerza que sería la fuerza de color celeste. ¿Sí? La fuerza de color celeste. Ahí está la fuerza. Pasa por el punto donde intersectó la anterior recta, la fuerza 3, y también pasa por donde está la fuerza 4. ¿Sí? Ahí está la fuerza de color celeste, paralela, con la misma inclinación. Muy bien. Por último, la última fuerza, que sería la fuerza de color naranja, desde el polo hasta donde está la fuerza 4 con la resultante. Paralelamente, tiene que intersectar, tiene que pasar por ese mismo punto, ¿sí? Esa es la recta de color naranja. Y tiene que prolongarse hasta intersectarse a la primera recta, que era la de color verde, ¿sí? Se intersecta en este punto, ¿no? Y por ese punto se coloca paralelamente la resultante. Ahí está la resultante, paralelamente. Muy bien. Ahí está. ¿Qué ángulo tiene? Como es un método gráfico, se lo mide con el transportador. ¿Qué longitud tiene? Como es un método gráfico, se mide con regla y se lo convierte por el factor de escala en unidades de fuerza, ¿no? 3,4 centímetros es lo que mide todo esto de acá. Si ustedes lo miden con su regla, cuando se los pase el documento, lo verifican y
lo multiplican por el factor de escala, ¿no? Centímetro con centímetro se simplifica y nos queda en toneladas. El ángulo de la resultante medido con el transportador, 81 grados, ¿sí? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta, jóvenes? Se entiende perfectamente. Ya, muy bien. En este punto de acá lo he trabajado con colores precisamente para que no se puedan confundir. También el PDF está con colores y cuando ustedes lo tengan, hagan la secuencia de colores, ¿sí? Para que puedan recordar y si quieren volver a hacer el ejercicio, ya se puedan guiar, ¿no? Que tiene la misma inclinación la recta de color verde en el gráfico del polígono con el gráfico que está en la parte de abajo, ¿ya? Muy bien, vamos a hacer ahora un cálculo analítico para este mismo ejercicio para verificar los resultados. De paso hacemos la demostración de cómo se hace el método analítico, ¿sí? El método analítico, fíjense de que también es por Bariñón. Sumatoria de fuerzas verticales, ¿cuántas verticales tenemos acá? Si en la fuerza 1, que es una fuerza inclinada, descomponemos la fuerza 1, ahí está la fuerza 1, hacia arriba, listo, como punta hacia arriba, entonces va a ser positivo y va a ser 4 por seno de 60, ¿no? La siguiente fuerza vertical es menos, porque apunta hacia abajo, menos 5. Y todas las fuerzas verticales las tomamos en cuenta. Eso es la resultante vertical, que sería 6,66 toneladas. La sumatoria de fuerzas horizontales, lo mismo. Aquí la componente horizontal va a ser 4 por coseno de 60. 4 por coseno de 60. Como apunta hacia la izquierda, negativo, ¿sí? Y todas las fuerzas horizontales, ¿no? Esa sería la resultante horizontal, según Bariñón. Ahora, la resultante por Pitágoras, ya saben, reemplazamos los valores, 6,66 al cuadrado más 1 al cuadrado y todo y sobre raíz cuadrada da 6,73. Y el ángulo de la resultante, no se olviden de que es la resultante vertical sobre la resultante horizontal. Reemplazamos los valores con su signo y nos da 81,46. Estos valores pueden salir un poco variados con lo que saquen con el ejercicio gráfico. Y es precisamente donde el ingeniero sabe de que lo que calcule uno ese rato no va a ser igual a lo que calcule otro, porque en el método gráfico hay variaciones, porque hay siempre un margen de error. En cuanto al método analítico, que es el de acá, no hay mucho margen de error o mucha margen de diferencia. Pero si ustedes realizan dos compañeros mediante un método gráfico, pero al mismo tiempo con los mismos datos, van a verificarse que no van a salir los mismos resultados que estos aquí cuando realicen con el método analítico, porque en el método gráfico siempre hay un margen de error, porque ese 1 milímetro tomaron más, 1 milímetro tomaron menos, entonces va a haber un margen de error. No es mucha la diferencia, pero sí hay diferencia y es poca, ¿ya? En nuestro caso, método gráfico 6,8 toneladas, método analítico nos dio 6,73. En el método gráfico el ángulo nos dio 81 grados y en el método analítico el ángulo nos dio 81,46 grados, ¿sí? Entonces en este caso fue bastante mínima la diferencia, pero yo les tengo que comentar de que pueden ser un poquito más la diferencia que pueden sacar ustedes. Eso es aceptable, ¿sí? Pero siempre traten de hacerlo con precisión su método gráfico, el colocar las rectas con la misma inclinación, llevar las escalas, todas esas cosas, para que les salga lo más próximo al método analítico. De todas formas, ustedes verifican con el método analítico para ver si se aproxima o no a la respuesta correcta. ¿Listo?
Muy bien. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? ¿O está todo claro? Una pregunta, Oxy. Cuando nos dan ahí el dato de la escala, sí o sí tenemos que convertirla a centímetros, ¿no ven? Sí, trabajan con esa escala y las respuestas les tienen que salir en centímetros. Ya. Otra pregunta, la resultante no lo podemos calcular con lo que mide, por ejemplo, en el polígono de fuerza. El tamaño de la resultante no lo podríamos multiplicar directo con la escala que nos dan y ahí nos sale la resultante. Claro, también en sí es la misma longitud, si ustedes lo miden en ambos gráficos, la resultante, aquí es 3,4 centímetros y aquí también es 3,4 centímetros. Si ustedes con eso, con cualquiera de los dos valores encuentran la respuesta, está bien. Y el ángulo también de acá se puede sacar, ¿no? Como es con respecto al horizontal, ustedes ya con el transportador ya lo pueden obtener, al igual que yo lo obtuve de acá. Pero en sí, el procedimiento del polígono funicular y por lo que el ingeniero hace este gráfico más es porque él quiere saber en sus sistemas de fuerzas dado en un inicio dónde se encuentra la resultante, ¿sí? Entonces, por eso es que este polígono no es solamente polígono, como habíamos aprendido en el tema número 3 de reducción de fuerzas, sino aquí cuando es de sistemas de fuerzas no concurrentes, se agrega un polo y estas rectas más. Entonces, precisamente, se hace este gráfico de acá con este polo y estas rectas para colocarlo en este gráfico donde estaban las fuerzas en un inicio, ¿sí? Y de ese modo saber dónde en este gráfico se encuentra la resultante. Pero en sí, a tu pregunta, puedes encontrar el valor de la resultante y el ángulo de la resultante de este gráfico de acá, ¿sí? Pero si en caso te pide el ingeniero eh, explicar el ejercicio completo, tenés que explicarle con esto más, ¿no? Y decirle de que lo sacaste de aquí y de acá. Pero si en caso te da un ejercicio para que lo calcules y solamente le digas el valor de la respuesta, o él te dé las opciones de las respuestas y tú ya le digas cuál respuesta es, por factor tiempo puedes sacarlo de acá. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Sí, Entonces gracias. solamente el polo es para hallar la dirección y el sentido nomás de la resultante, pues, ¿no? El polo y las rectas es para ubicar la resultante en el gráfico inicial, ¿sí? Porque el sentido es la flechita. Y aquí ya Sí, sabemos sí. dónde está la flechita, ¿no? Entonces, el sentido ya lo tenemos aquí establecido de que apunta hacia arriba y hacia el lado derecho. Y la dirección, que es el ángulo, ya también lo podemos calcular de acá. Es lo que le decía al compañero, ustedes aquí colocan, si no tienen mucho tiempo, si ya se les está acabando el tiempo en el examen, ¿sabes? Colocan la línea horizontal, obviamente una correcta línea horizontal, el Una transportador, vertical más, ¿no? y este ángulo ya es el resultado. Mm, ya, ya. Desde el horizontal hasta la resultante. Ese es el ángulo de la resultante, ¿no? Ese sería. Que es el mismo acá, ¿no? Sí. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí, sí. Ya. Perfecto, jóvenes. Entonces, de esa manera vamos a concluir para la ayudantía de hoy. Ya estamos a tiempo cumplido, 11 en punto. Y este ejercicio yo se los voy a pasar al grupo de WhatsApp, como todos los documentos se los he estado pasando. ¿Listo? Nos vemos el próximo jueves, jóvenes. Disculpe, auxiliar, una Continuamos. preguntita. Adelante. Por si acaso no tuviera modelo de examen usted, digamos, para que nos ayude. Claro, en sí, Del- todos estos acá son modelos de exámenes. Todos estos acá son, son ejercicios de tipos, digamos, ¿no? Ah, ya, ya. Y con este tema del examen virtual, este fue un ejercicio obviamente
pero en sí es la misma idea, el mismo procedimiento que se sigue. ¿Sí?